Claro. Esa es la distinción que hay. Sí, todas las No es porque no religiones. es intolerante porque sepa que algo es falso. Es más tolerante incluso sabiendo que, por ejemplo, alguien tiene una creencia falsa y lo tolera, lo ama, lo soporta, como dice la palabra, soportar los unos a los otros. Porque no todos tenemos creencias verdaderas. Y a pesar de eso, no lo vamos a dejar de tolerar, digámoslo así. Sí, pero eso es en el ámbito intracristiano. Pero cuando vos tenés que enfrentarte con una persona que no es cristiana, vos le tenés que enseñar la verdad del Evangelio. Por supuesto que no lo tenés que aniquilar, que es lo que hizo el cristianismo durante siglos, a través de la Inquisición. Vos tolerás su libertad de expresión, tolerás su libertad de expresión, pero en el discurso y en la dialéctica no le tolerás la mentira porque vas a argumentar contra él. Exactamente. O sea, el otro no es un enemigo en todo caso, es alguien que está equivocado y que uno tiene que llevar el Evangelio. Sí. Por ahí la diferencia que nos hace confundir con el tema de la tolerancia es que las dos cosmovisiones, como decía él, nosotros partimos de una base de la objetividad, de que la verdad es objetiva y es una, es decir, las religiones abrámicas peleamos por la misma objetividad, porque creemos que Dios es uno. El Dios de Abraham, para los islámicos, es el mismo Dios de Abraham que para el judío, que para el cristiano. Entonces, esa idea objetiva es la raíz de decir, bueno, esta es la verdad, ahí puede haber otras expresiones que tienen que ser mentiras, ¿no? Ahora, este nuevo manera como visión de ver las cosas, es decir, no, nadie puede decir que tiene la verdad. Si la dice es un intolerante, porque no me está tolerando a mí que todos podemos tener la verdad. Entonces ahí es donde ellos te acusan de intolerante. La intolerancia está en la cancelación. Es decir, si yo no cancelo, el otro puede pensar lo que quiere, yo puedo decir está equivocado y está todo bien. El tema es la cancelación. Esta semana estaba pensando justamente cuando los discípulos le dicen a Jesús, pero estos tipos están predicando y no vienen con nosotros, están predicando en tu nombre y no vienen con nosotros. Y Jesús dijo, déjenme que prediquen. Ahora, ¿qué estaría predicando esa gente? ¿Cómo era el mensaje que era bien? Obviamente no tenían ni Biblia, obviamente no iban atrás de Jesús para aprender de Jesús. ¿Qué era lo que predicaban en el nombre de Jesús? En el nombre de Cristo, para ser más correcto, ¿no? Y no iban con ellos. Y los discípulos los quisieron cancelar. Fíjate estos tipos lo que están haciendo. Predican y no vienen con nosotros. Ahora, ¿qué predicaban? Es un ejercicio para ustedes también. Que pensemos en qué predicaban cuando no había Biblia, cuando la religión imperante era la religión judía. ¿Qué predicaba esa gente? Que Jesús dijo, déjenlo porque predican en mi nombre. Entonces tengamos cuidado cuando... a mí me gusta porque vos decís, esto es un error. Y hace 30 años atrás decían, lo que dicen los católicos es un error. Ahora sabemos que lo que dicen los católicos no es un error. Sí. O sea, hay un cambio. Pero nosotros no podemos pensar... No hice la diferencia entre católico y evangélico. Yo estoy hablando de la religión pagana. Vos sí, pero... aparte yo predico a la patrística. Sí, pero ya que conozco bien el pensamiento católico. Yo cuando digo vos, ya se está generalizando. Es el pensamiento, ¿no? Nosotros estamos seguros de que dentro de 20 años vamos a pensar igual. El que tiene seguridad que levante la mano. ¿Quién puede decir que dentro de 20, 30 años esto que estamos diciendo hoy acá no va a ser correcto? ¿En cuanto a qué? Porque uno va cambiando de pensar. Entender que otra gente que no piensa exactamente como yo, que no viene como esos otros que estaban predicando junto con Jesús, pueden estar predicando la verdad. No sé, yo tengo mis dudas. Mientras prediquen que Cristo no es Dios hecho hombre, mientras prediquen que el ser humano se fusiona en la divinidad, y mientras prediquen todas las cosas que dice la nueva era, yo te voy a decir que son las mismas mentiras hoy y en 20 años te voy a decir lo mismo. Y en 30 si vivo. Lamentablemente no vamos a poder ver dentro de 30 años. Hace 10 años, 12 años. Carlos,
hace 12 años que yo enseño lo mismo. Por lo menos los cafés filosóficos, ¿no? No cambió las ideas más importantes, después uno va cambiando en otras cosas, digamos, ¿no? Porque tampoco cambia la palabra de Dios. Si quieres que cambiemos la palabra de Dios, la cambiamos. La palabra de Dios cambia, es inmutable. Exactamente. Ahora, lo que vos me decís, yo hablo de cosas muy generales, ¿no? O sea, ideas muy generales que tienen que ver con las que creemos nosotros. Después hay matices en el medio, ¿no? Por eso hay distintas denominaciones evangélicas y distintas concepciones teológicas, aún dentro del catolicismo también. Un tomista, un agustiniano y un franciscano no piensan lo mismo, ¿sí? Pero digamos que vamos a este tema. Digamos que nos fuimos con la tolerancia, porque acá esto por la forma de pensar abierta, ¿no? Esto se opone a la forma de pensar como cerrada, que se caracteriza por el dogma. El dogma sí que es clausura, eso es cierto, y es cancelación. Una vez que está establecido un dogma, o lo aceptás o no lo aceptás. Los dogmas no pueden ser repensados permanentemente, porque si no te vas a quedar con un cristianismo que se va moldando a la época, digamos, ¿no? O sea, los dogmas son siempre los mismos. Ahora, los dogmas sí fueron pensados a lo largo de la historia, eso es cierto, ¿sí? O sea, vos analizás cómo se empezó a trabajar lo que era la doctrina de la Trinidad, y los primeros cristianos no eran trinitarios. La Trinidad se termina de consolidar en el siglo III o IV a través de los concilios. Pero digamos que una vez que los dogmas se establecen, volver a pensar nuevamente los dogmas significaría ir en contra de lo que está establecido. Podés hacerlo, sí, claro, podés pensar lo que vos quieras. Pero digamos que una iglesia, si no tiene ciertos dogmas, no funciona como tal. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque la iglesia tendría que ser el lugar de la libertad y en realidad es el lugar donde yo reconozco que hace falta el dogma, no digo que no. ¿Y entonces? Bueno, pero es la contradicción que vivimos. Por un lado, queremos ser libres y por otro lado nos encerramos en el dogma. Puedo decir que Decimos que requiere tenemos cierta dinámica, pero el dogma es cierta dinámica. Pero el dogma no te Que esclaviza. marca la libertad. Claro, no te esclaviza. Pero guarda la libertad. No te esclaviza para pensar. No, esclavizar, entendamos el significado, ¿no? Esclavizar quiere decir que estamos encerrados en un determinado pensamiento. Está bien, ¿y qué persona puede pensar sin dogmas? No, por eso digo, es bueno. necesario. Aún los que niegan. Esa es la contradicción. Bueno, pero es una contradicción humana entonces, porque aún los que niegan los dogmas cristianos tienen sus propios dogmas. Claro, sí, por supuesto. O sea, no hay forma. A ver, dogma. En definitiva, el pensar de manera abierta es un dogma que es cerrado. Dogma es creencia. Esa es la contradicción. Creencia. Y las creencias pueden ser de fe o de razón. Los sistemas filosóficos tienen dogmas de razón, porque parten de ciertos principios metodológicos, ontológicos, epistemológicos. Y los sistemas religiosos tienen dogmas que son de fe. No hay forma de salir de la creencia, porque después todo cuando hablamos de un dogma estamos hablando de creencias. Cuando vamos a hablar de filos religiosos, Porque suman las creencias religiosas a las creencias filosóficas. ¿y el cristianismo puede ser eso también? Y el cristianismo, por supuesto. El cristianismo también tiene dogmas que fueron fundamentalmente sostenidos por concepciones filosóficas, gracias a Dios, porque si no, nos hubiésemos quedado sin explicaciones cuando se empezaron a formar los dogmas y no hubiésemos tenido buena forma de llegar al paganismo, porque no hubiésemos podido explicar correctamente las doctrinas, ¿no? Pero nosotros, no hay persona que sea dogmática, y eso es algo idílico. Cuando le dice, no, yo soy dogmático, no, yo entiendo el conocimiento como un ir de camino, una búsqueda constante. Mentira es eso. Vos no podés ir permanentemente buscando el principio, porque ¿dónde te paras entonces? ¿Sí? El que te dice, porque yo me acuerdo que los filósofos de la facultad decían, no, porque la verdadera filosofía es adogmática, no tiene dogma. Mentira. Descartes, Kant y todos los filósofos que vos quieras partieron de ciertos principios. Va cambiando de dogma en todo caso. Porque vos hay el camino que marcaste. ¿Qué para camino la fe y para la razón. El primero está bien, el de la fe. Sí. Viene del dogma y las flechas van en ese sentido. Sí. Pero el de la razón no está bien. ¿Por qué? Porque es el camino inverso. Parte de la razón y va para el dogma. Parte de la razón. Claro, pero uno piensa primero, no,
Pero cuando uno piensa a partir de ciertos principios, no puede pensar sin principios. ¿Cómo va a pensar sin principios? O sea, vos cuando... Pero los principios no son dogmas. Se transforman en dogma de razón después. Después, Sí, bueno. después de razonar. Pero Después de la razón. antes o después. No, Antes o después son dogmas de razón. Eso es dialéctica. Cuando vos te opones a un dogma, estás oponiendo otra creencia. Es decir, estás oponiendo otro dogma. Sí, eso en el campo. Es dialéctica pura eso. Eso en el campo del dogma propiamente. Pero en el caso del filósofo, parte de la razón y puede llegar. Pero el partir de la razón es un dogma en sí mismo. No. ¿Cómo no? ¿Por qué pensar que la razón es omnicomprensiva? Es un postulado del racionalismo eso. Pero no puedes partir de la razón si no tenés datos. Y igual los datos tenés que confiar. La razón confía. Datos sí. Datos sí. Y los datos que son. El dogma no es un dato. El dogma. El Los dogma. datos son el dogma. A ver, no hay forma de salir del dogma, de las creencias, porque dogmas son creencias. A esas creencias las podés fundamentar desde el punto de vista racional o desde el punto de vista de la fe. O podés fundamentarla desde el punto de vista de la intuición, filósofos intuicionistas, místicos, desde el punto de vista de la emoción. Pascal, por ejemplo, dice, el corazón tiene razones que la razón no ve ni entiende, la famosa razón del corazón. O sea, la forma de acceso a la realidad es múltiple. Uno cree que la razón es omnicomprensiva, que solamente llegamos por medio de la razón. Y existe un montón de filósofos donde justamente la razón no cumple ningún rol muy importante, al contrario. Por lo tanto, siempre cuando uno se opone a ciertas creencias, se opone porque tiene otras creencias. No hay forma. Esas creencias las podés sostener desde la fe, desde la razón, desde la intuición, desde las emociones, desde donde a vos se te dé la gana. Pero vos siempre te opones a un dogma a partir de otro dogma. Y saquemos la palabra dogma, digamos creencias, forma de pensar la vida, forma de entender la realidad. Eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Porque cuando tratamos de entender la realidad, tratamos de darnos sentidos a nosotros mismos. ¿Para qué estamos? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene aquello? Digamos que me parece que esto que dicen, bueno, habrá una división, no habrá división entre hombres y mujeres, pero solamente lo logra Cristo eso. Cuando el apóstol Pablo dice que ahora que hay, dice no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ¿sí? Esa verdadera diferencia la borra Cristo, pero ellos entienden esto de otra manera, una forma de vida andrógina, el lado masculino de la mujer y el lado femenino del hombre. ¿Sí? Que de hecho en nuestra sociedad occidental se está viendo cómo están los hombres que se maquillan, que empiezan a adoptar conductas femeninas y las mujeres que adoptan conductas masculinas, digamos, ¿no? Pero la concepción andrógina de la vida no es una concepción cristiana. ¿Sí? Sigo haciendo amigos políticos. No es una concepción cristiana. La concepción cristiana es que Dios creó al principio varón y mujer y los creó. ¿Sí? No existe el lado femenino del hombre ni el lado masculino de la mujer. ¿Sí? Bueno, sigamos porque si no nos vamos. Bueno, acá estamos, entonces la era de Piscis. ¿Lo ven? ¿Por qué dice lo de la nueva era, que es la era que fracasó y demás, no? Intolerancia, violencia, dogmatismo, inquisición, todo lo que caracteriza al cristiano en estos 2000 años, el cristianismo en estos 2000 años, según ellos, ¿no? ¿Sí? Bueno, Piscis es un signo de agua, Acuario es un signo de aire. El P fue el símbolo cristiano en los primeros años, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, Salvador. ¿Sí? El oficio de muchos de los apóstoles fue el de pecadores. Y hay una vinculación de Cristo con el mar de Tiberíades, o sea, donde Cristo predicaba el Evangelio cerca de él. Bien, estas características dicen los de la New Age que tienen que ver con una era que ya está por terminar, que debe dejarse, que debe abandonarse, porque han entrado en qué? Se han degenerado eso, ha entrado en su cuenta abajo, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en reemplazo de esta era viene la era de Acuario, ¿sí? Por supuesto que ellos construyen esta forma de entender la realidad para denostar qué cosa, el cristianismo, ¿no? La era de Piscis es una era atravesada por la intolerancia, el dogma, la inquisición, ¿sí? En cambio la era de Acuario es una era libre, en donde hay una nueva conciencia de la humanidad, no hay Dios fuera de sí mismo, vieja y agnóstica,
esa famosa chispa lumínica está en nosotros, porque procede de la simiente superior. Cada hombre crea su verdad, primacía del yo, relativismo, perspectivismo, subjetividad. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, esa es tu verdad, no es la mía. ¿Sí? No existe el bien y el mal. Cada experiencia de vida contribuye a la conciencia de su propia divinidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en distintos periodos reencarnacionales vas a ir acumulando tantas experiencias y vas a ir mejorando, digamos, ¿no? ¿Escucharon alguna vez la frase "a la vida se viene a aprender"? ¿Todos venimos a aprender a la vida? Bueno, por lo tanto tenemos que ir evolucionando. El bien y el mal no existe, digamos, ¿no? Todas las cosas forman parte de Dios y Dios está en todas las cosas, el panteísmo. Reencarnación, tenemos que lograr la nueva conciencia, ¿sí? Hasta poder disolvernos en esa fuerza divina que es el cosmos. Esto es una idea hinduista. ¿Sí? Para esto necesitamos pasar por distintos periodos reencarnacionales para lograr ese proceso de autoconocimiento que nos va a llevar a elevarnos, ¿sí? Hacia la divinidad, hasta la divinidad. Todas las religiones son igualmente válidas, ya lo digo el comunismo. Fíjense todas las doctrinas de la nueva era, gnosticismo, subjetivismo, panteísmo. Esto sería, ahora lo vamos a ver con Sócrates, es intelectualismo moral. Esto es, el mal y el bien no existe, o sea, el mal en todo caso es ignorancia del bien. Intelectualismo moral. Una vez que uno conoce el bien, no lo practica el mal. ¿Sí? Eso es falso, eso lo refutó Kierkegaard, después lo vamos a ver. Bueno, panteísmo, ¿no? Hinduismo y ecumenismo. Todo esto es la nueva era. Todas doctrinas que van en contra de las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Si escuchan cosas como estas, ¿saben? Tienen que saber que están discutiendo con alguien que forma parte de la nueva era. Ojo, hay gente que no sabe que eso son ideas de la nueva era, ¿sí? Bueno, es una nueva cosmovisión del hombre y de su relación con el mundo. Hablan de una espiritualidad planetaria, el planeta como un ser vivo que está en fase evolutiva. Esto tiene que ver con la nueva ecología, ¿vieron? Que los ecologistas hablan de cuidar el planeta, porque hablan de un organismo vivo, ¿sí? Que si nosotros no lo cuidamos, bueno, nos piden a nosotros que cuidemos el planeta que destruye el propio ser humano, ¿no? ¿Sí? Yo digo a los pibes, les digo, ustedes lo mandan a juntar tapitas. Los mismos que lo mandan a juntar tapitas son los que contaminan los ríos, los que hacen la pesca indiscriminada, los que hacen. ¿Sí? Y los pibes van y juntan y le regalan una bicicleta. Digo. Sí, son ellos, el ser humano es el que destruye el. Bueno, sigamos. Hay gente que te regala bicicletas sin juntar tapitas. ¿Quién? ¿A dónde? Voy ahora. No, con un sobre con un papelito adentro. Ah, bueno. Dicen tener un conocimiento perenne, esto propio de todas las herejías, ¿no? Una gnosis primordial, un conocimiento que atraviesa todas las épocas. ¿Se acuerdan que la gnosis no es lo mismo que el gnosticismo? La gnosis es ese conocimiento primordial que dice entender todas las religiones misteriosóficas a lo largo de los siglos, ¿no? Una comprensión del yo más andrógina, ¿no? Bueno, lo que vimos recién, ¿no? Esto lo vemos más nosotros con la idea también con la ley de identidad de género, capítulo 2, que todo se lee como se autopercibe, ¿sí? La primacía del yo está ahí en esa ley, porque la primacía de lo psicológico sobre lo biológico. ¿Se ve? Que ahí en esa ley también está la idea de la nueva era, ¿sí? Y la idea de un dios andrógino también, un dios que lo podemos llamar mujer, varón. Es una idea de las escuelas que vimos el año pasado, ¿no? De la teosofía, sí. Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, Dios no es un espíritu, por lo tanto no es hombre ni varón ni mujer. El tema es que nuestro Cristo, que la imagen del Dios invisible, se refirió a Dios como Padre. Nunca habló de Dios como Madre. Por lo tanto, nosotros tendríamos que respetar lo que enseñó Jesús, ¿no? Sí que hay algunas iglesias, Carlos, vos las conocés, alguna iglesia metodista que dice, mamá, te pido que, sí, bueno, pero es clarito. Las iglesias metodistas más que nada es como reacción a la otra parte que piensa que es hombre. En realidad Dios no es ni hombre ni
mujer, obviamente. No, pero Jesús se refirió a Dios como Padre. Claro, porque Entonces habría que arreglar. es digamos, la Ruach es femenino. es la terminología. Ruach es femenino. Pero está re No es claro. femenino. Está re claro cuando le preguntan al pasaje de la mujer que queda viuda 7 veces. Sí, Y en el más allá, ¿de quién va a ser dado el matrimonio? Pregunta. sí. Y Jesús le dice, en el más allá no van a ser dados el matrimonio, van a ser como de ángeles. Sí, O sea, no hay sexo. sí. ¿Está clarito? ¿No tienen sexo a los ángeles? ¿Eh? ¿No tienen sexo los ángeles? Sí. Y ahí lo dice. No, dice que no No, va a no matrimonio. se refiere a la sexualidad. No va a haber Se- sexualidad. Claro, no, se refiere a la sexualidad. Bueno, pero entonces no va a haber hombre y mujer. Ahí, Sí, ¿por qué no? es espíritu. Puede haber sin sexo. Lo que pasa es que ahí estamos en otro tema. En realidad, la androginia es una doctrina que tiene que ver con los movimientos ocultistas, digamos, básicamente. ¿Sí? Los cristianos, Cristo se refirió a Dios como Padre. Evidentemente no habló de madre. Sabemos que Dios es un ser espiritual, ya lo sé, y que es un ser libre, y que es un ser, en ese sentido, no tiene sexualidad ni corporalidad, eso lo sabemos. Pero Jesús se refirió a Dios como Padre, no se refirió a Dios como madre. ¿Sí? Tendríamos que respetar lo que Jesús enseñó, digamos. ¿Sí? No entiendo cuál sería la lógica de referirse a Dios como madre. No, más vale, pero Lo que lo practica Dios. Dios. Eso de padre no significa desde el punto de vista como la paternidad masculina del padre terrenal, sino Para mí sí tiene que ver con eso, porque el padre en el judaísmo es el jefe de la familia. Entonces, para Jesús se refiere a Dios como padre, se refiere como alguien que tiene la autoridad. Y que a su vez también es proveedor. O sea, me ama, pero está sobre mí. No sé si en alguna cultura donde la mujer, en algunos indios, donde la mujer sea la cabeza, digamos, quizás te conviene hablar de Dios como madre, quizás. Está bien, pero También la sí. cultura judía tiene la acepción de ser creador, el término padre. Padre de las luces, Claro, etcétera, También. etcétera. claro. Entonces, por eso también se le da. Exactamente. Bueno, vamos. Este de vuelta es un problema De terminología. de la filosofía, del lenguaje apofático o catafático, es decir, si hablamos negativamente o positivamente en teología, ¿no? Si hacemos afirmaciones o no hacemos afirmaciones. Bueno, ¿Quién sí. puede decir Dios es Padre? Y no sabemos, obviamente, por la función que nosotros percibimos, es como un padre, pero no es que es un padre. No, bueno, el problema es que no tenemos el lenguaje adecuado. pero somos seres humanos, no tenemos lenguaje de otro tipo Por de eso lenguaje. digo, no tenemos el Bueno, lenguaje. Es un problema del lenguaje y es un problema de hacer una afirmación. Claro, Si nosotros decimos, es como un padre, no estamos afirmando nada, ni que es varón ni que es mujer. Es Dios. Está bien, pero igual nosotros, la teología negativa, a la que vos aludís, es una teología que lo que sostiene es que no se puede afirmar nada de Dios, porque afirmar algo de Dios sería reducirlo ontológicamente, o sería de alguna forma aplicar el lenguaje de los sentidos a alguien que está por encima de los sentidos. Pero lo que pasa es que no podemos hacer otro tipo de teología que no sea la afirmativa. Como nosotros Porque la afirmativa la necesitas para caminar, la negativa la necesitas para pensar. Sí, pero aún pensando en forma negativa no significa que de esa manera vayas a tener resuelto el problema, digamos, ¿no? No, pero es una herramienta que te ayuda a precisar para después Es animar. otra alternativa, ahí tenemos a Dionisio Areopagita, tenemos a los grandes filósofos de la vía negativa, Escote Orígena, Nicolás de Cusa, los grandes filósofos que no han trascendido, como los teólogos de la teología afirmativa, como San Agustín, Tomás de Aquino, etc. A ver, hablar de Dios siempre implica hacerlo del lenguaje de los sentidos, porque nosotros somos seres finitos, no nos podemos referir a Dios, que es un ser infinito, a través de un lenguaje infinito, porque no está en nuestra capacidad. ¿Sí? En todo caso, siempre cuando hablamos de Dios lo estamos limitando al lenguaje de los sentidos. Ese es el tema de Pero no tenemos otra forma de hablar. Exactamente. ¿Sí? Bueno, Bueno, ese es el tema de la teología positiva, que limita. Yo digo, Dios es bueno. ¿Dios es bueno o es más que bueno? Ese es el problema no solamente de la teología. Nosotros en la
O sea, ¿por qué aclaro esto? La antología es la que se coloca a Dios como totalmente otro. Claro. Como aquel que no puede ser conocido. Pero eso lo hizo Kierkegaard también. Y varios otros Sí. más, digamos, ¿no? Que muchos conocemos. Que dice que como no se puede conocer a Dios, entonces lo que hay que hacer es postularlo por la vía negativa. Es decir, postular por aquello que no es. Pero eso hizo Plotino. Primero fue Plotino, el primer filósofo que habló de eso, la teología negativa en las Eneadas, Sí. desde el punto de vista de la filosofía pagana. Y después algunos de los protestantes también, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos que recurrir a eso. Porque nosotros sí tenemos una relación de cómo Dios es. Claro. O sea, Dios se autorreveló y nos dio esa relación de cómo es Él. Seguro. Él no es el totalmente otro que nosotros No. vamos a poder conocer. No, Tampoco tenemos que caer en todas posiciones escépticas. claro. Es decir, con cuestiones de, como no conozco esta cosa, yo no sé si se puede conocer o no. En ese sentido es como cuando se quiere impugnar los sentidos, o la razón. Como yo no conozco, o como mis sentidos fallan, ¿cómo no sé que me van a seguir fallando siempre? Bien. Eso es caer siempre en una cuestión de escepticismo, digamos así. Cuando nosotros tenemos revelación, tenemos autentificación del Espíritu Santo, tenemos varias cuestiones que sí nos dan. Estamos de acuerdo. A mí me parece que la androginia en este caso y en este tiempo, para hablar en esta nueva era, está en contrapartida o en antítesis de lo patriarcal, vamos a decirlo de esta manera. Sí, sí, obviamente. Entonces, no descubro nada con esto. Sí, sí. Y entonces lo que trata este nuevo tiempo es desarticular el peso histórico del paternalismo, del patriarcado, y entonces se quiere sacar ese bagaje de encima de decir no es el hombre, son los dos o no es ninguno, y termina desfigurando Claro, borrando el género, digamos. No hay un género fijo, sino el género también es una construcción psicológica. Y eso es algo que va en contra también de lo que Dios está y eso es lo que nos está afectando hoy en el tiempo. Tal cual, sí. Puede ser que de ahí viene esto del Evangelio de Tomás, que habla de esto, de que en un momento la mujer será como el hombre, en una de las logias de las últimas. No sé si lo Que en un momento, ¿cómo? Que el Evangelio de Tomás, en una de las logias, como que Jesús dice algo así, como que llegará un momento donde la mujer será como el hombre. Sí, sí. Sí, bueno, eso es una idea también gnóstica, digamos, ¿no? Por eso podemos identificar ese evangelio como gnóstico. Sí, eso es el evangelio gnóstico, tal cual. Bueno, veamos. Entonces, es una nueva cosmovisión. Fíjense lo último, forma de integrar la ciencia a través de la física cuántica. ¿Sí? La física cuántica es una construcción propia de la nueva era. ¿Sí? La mística, la tecnología, la ecología, etc. O sea que ven que está todo implicado, incluso la ciencia también. Bueno, veamos. Exaltación de los sentimientos y de las emociones, ¿sí? Experiencias personales, división de la naturaleza, y divinización de la naturaleza, sabe la madre tierra. Todo esto se opone a la razón, ¿no? Y esta era nos va a traer paz, luz, armonía, salud. No lo estaríamos viendo todavía, así que ya empezó, ¿sí? Porque actualmente hay varios países que están en guerra, por lo tanto, si ya entramos en la nueva era de Acuario, no estaríamos viendo esto que nos prometen lo de la New Age, ¿no? Fíjense que esto sí es interesante, la divinización de la naturaleza, ¿no? Esto se ve mucho. En el calentamiento global. Y esto de las experiencias personales, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la primacía del yo. ¿Sí? Que esto también se ve un poquito en algunas de las iglesias, ¿no? Cuando las personas empiezan a contar sus experiencias con Dios, pero después no saben por qué creen en tal cosa, ¿no? O sea, la muerte de la apologética y el reavivamiento de las experiencias individuales. Que no está mal que uno cuente sus experiencias, el tema es que uno tiene que saber que son sus experiencias. Que las experiencias no se pueden dogmatizar. ¿Sí? El problema es cuando alguien te dice que ayer a la noche un ángel le habló, ¿no? O que, no sé, que se le reveló algo. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? ¿Creer en esas experiencias? Igual la apologética también es tu experiencia, porque cada uno se puede estar expuesto a determinado tipo de apologética y... No, pero la apologética te invita a presentar un argumento cuando hay otros